Ahí está. Bueno, estamos en la etapa de análisis del trabajo práctico número 2. Hay quienes preguntaron cuando entré al grupo, pero profe, ¿no es más fácil que hagamos el código después del UML? Sí, por ahí cuando son problemas sencillos sí, pero no es una buena práctica, y esta metodología, ¿sí? Este paradigma propone buenas prácticas, ¿sí? No solamente aprender a usar el lenguaje, a conocer los fundamentos del paradigma, sino cuáles son las buenas prácticas dentro del paradigma, y dentro del proceso de desarrollo, ya lo van a ver ustedes con la profe Cristina cuando estén en ingeniería, es el análisis previo, Ah, conmigo ¿sí? no están más en ingeniería, está Juanjo solamente. Bueno, entonces con el Estuve un profe solo Juan. año en ingeniería, después hubo reducción de docentes. Van a estar Me encantó ese año que estuve en ingeniería. lo van a ver de manera formal a todos estos conceptos, ¿no? Estaba muy Entonces, buena la materia de ingeniería, me gustó a mí. Y aparte que me ayudó a unir la materia de ingeniería con metodología, bastante. exactamente, sí, 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 sí. sí, sí, sí. Bien, chicos. Bueno, con respecto al análisis, ¿sí? Con respecto al análisis, eh, bueno, las clases que deberían eh, haber aparecido después del modelado, estoy buscando el cosito para rayar acá, las clases que deberían haber aparecido son, como mínimo, viaje, ¿sí? Vehículo, los distintos tipos de vehículos, ¿sí? Los distintos tipos de vehículos y combustible, ¿estamos? Podría haber prescindido quizás de ciudad, podría haber prescindido de ciudad, pero bueno, si lo modelamos, mucho mejor. Ahora bien, se dieron cuenta que todas esas clases, ¿sí? No están sueltas, ¿sí? Tienen algún tipo de relación entre ellas para que puedan colaborar y solucionar lo que queremos solucionar, que es de alguna manera poder después construir un viaje y poder saber la distancia entre esas ciudades, cuánto combustible gastó, cuánto gastó en peajes y el costo total de mi viaje, ¿no? Ahora bien, ustedes pueden observar acá, ¿sí? Que las relaciones están puestas de distintas formas, ¿no? Eso yo no vi cuando estuvimos haciendo el análisis, las relaciones, ahora lo vamos a ir de paso utilizando. Bueno, en este caso, fíjense que vamos a la clase, una de las clases más simples, que es la clase ciudad. ¿Sí? Acá los chicos modelaron ciudad, y en ciudad dijeron, bueno, ciudad tiene un nombre, la ruta en donde se encuentra, y en qué kilómetro está esa ciudad. ¿Sí? Ese es el dato de la ciudad. Le modelaron un constructor, y a su vez los métodos get y set. ¿Sí? Eso es importante. Es laborioso, es tedioso, pero bueno, Sí, en nuestro grupo necesitamos. lo obviamos por cuestiones de tiempo. ¿No es cierto, Exactamente. Bárbara? Tal cual, tal cual. Si a veces uno hace eso, con que pongan un get y un set y aclaren, profe, mire, yo puse solamente un get y un set cuando hagan la entrega, pero se entiende que están todos, bueno, podemos ser tolerantes. No, Bien, después ya entonces, con más tiempo lo vamos a poner todos. bien, Lo que pasa es que también se te hace un gráfico inmenso si pones todos los get y los set y más los constructores y algunos constructores con muchos parámetros. tal cual. Bien, por otro lado, ¿sí? En el análisis, ellos detectaron la clase vehículo, ¿sí? Pero en el análisis, en el enunciado, aclara que hay distintos tipos de vehículos y que todos los vehículos tienen una marca, una patente y un combustible, ¿sí? Y aclara explícitamente que el combustible tiene un tipo y un precio. Entonces, por eso modelaron, por otro lado, la clase combustible, ¿sí? Con esos dos atributos únicos, solamente para indicar qué tipo de combustible es y qué precio tiene, ¿sí? Una cosita, por favor, ¿cómo hicieron el abstract de vehículo en el UML? ¿Te lo dejó hacer desde arriba, desde el título, con botón derecho, te da la opción de transformarlo en abstract? No, profe, lo seleccionamos, fuimos a propiedades Ahí, y Bárbara, acá, fíjate, y acá te da la opción para ponerlo porque la ellos opción querían para ponerlo como abstracto, si en algún lado estaba, yo no lo tengo abierto en este momento, en algún lado estaba. Bien, Lo vi, lo Exacto. vi. Lo ahí vi. Bien. modificalo, sí. Ella lo Sí. quería modificar y no, lo trató de hacer Está por bien, texto y se lo tomó como nombre de la clase. tal cual. Después, cuando ustedes quieren hacer lo mismo con los métodos, ¿sí? Por ejemplo, decís que el método es abstracto, acá no te lo genera, no te lo marca, ¿estamos? Lo mismo que cuando decís que es estático, por ejemplo, el método, te lo diferencia poniéndotelo como itálica nada más.
Por eso esas son algunas de las cositas que no tiene este diagramador. ¿Sí? Si yo tildo, por ejemplo, con métodos estáticos, te lo pone en cursiva. Generalmente te lo hace así. Pero no pone ni la palabra static ni la palabra abstract. Y sí, te lo hace así con itálica. Te lo hace con itálica, con negrita, no me acuerdo cómo es el asunto, pero no pone la Sí, palabra. lo que tiene Te lo este de subraya. ventajoso es que está te lo dentro, ya subraya. dentro del proyecto. Sí, acá lo acabo de hacer. Te lo subraya. Ahí lo mostró Jorge. En las versiones más viejas del EasyUML lo ponía como itálica. En las versiones más viejas inclusive me dejaba poner el abstract en los métodos, pero bueno, después ya este EasyUML, no. Bueno, primero, vamos por partes. Tenemos combustible, ¿sí? Del combustible, modelaron combustible porque consideraron que hay datos suficientes para poder representar un combustible, como es el tipo de combustible y el precio, ¿sí? Luego decidieron que como había diferentes tipos de vehículos, ¿sí? Diferentes tipos de vehículos, y todos los vehículos tienen marca, patente, combustible, ¿sí? Marca, patente y combustible, lo pusieron en vehículo. Y modelaron que los demás vehículos, auto, camioneta y moto, hereden de vehículos, ¿sí? Entonces, justamente esa parte del enunciado, cuando les decía que hay distintos tipos de vehículos, era para que fuesen capaces de identificar esa relación, ¿sí? La adherencia. Ahora bien, pregunto al equipo, ¿qué es la categoría? La categoría es un dato que se necesita para calcular el costo del peaje. Pero, ¿por qué? ¿Para saber qué tipo de vehículo es? Sí. Bien. Vos podés saber qué tipo de vehículo es acá en peaje, ¿sí? En el viaje vos podés saber qué tipo de vehículo es el que tenés ahí. ¿Se acuerdan usando los operadores instance of o el método getClass? ¿Sí? Entonces yo podría prescindir de esto. ¿Mm? Es más, sacalo, porque sería una mala práctica si tengo la herencia y tengo la forma de poder saber qué vehículo es desde otro lado. ¿Sí? Ya Okay. vamos despacito, ahí ya va a caer la ficha después, va a caer la ficha. Bien, entonces, coincidiríamos que todos los vehículos tienen estos atributos. Todo está ahí, perfecto. El enunciado, además, ¿sí? Nos dice que todos los vehículos saben calcular el costo del combustible, pero que cada uno de ellos lo va a calcular de manera diferente. ¿Ok? Entonces, analizando, nos dimos cuenta de que todos los vehículos tienen este método, ¿sí? Tienen este método, que debería comportarse como una función, es decir, en lugar de mostrar algo por pantalla, devolver el cálculo que hacen del costo, para que lo pueda usar después del viaje, ¿no? Ahora bien, para calcular el costo de combustible, ¿sí? ¿Qué dato necesita? Y bueno, el tipo de combustible, ¿sí? Para sacar el precio, y para el consumo necesita saber la distancia, ¿sí? Por esa razón es que nos dimos cuenta que el vehículo, por ejemplo, tiene el costo del combustible. ¿A través de quién? Del combustible, a través del atributo combustible que tiene el vehículo, puede obtener el precio del combustible, pero no sabe la distancia. Entonces, la forma en la que le pasaríamos la distancia al calcular costo de combustible sería por parámetro, ¿sí? Ahora bien, ellos haciendo un análisis más profundo, calculo yo, se dieron cuenta que en vehículo ellos no le podrían poner una implementación a calcular costo de combustible. ¿Por qué? Y porque estoy en un alto nivel de abstracción, estoy en un nivel de la jerarquía de herencia muy alto, muy abstracto, entonces no sabrían cómo implementar calcular costo de combustible en vehículo. Sí sabría cómo hacer el cálculo en auto, ¿sí? Porque sé cuánto consume un auto, según el enunciado, sé cuánto consume un camión, según el enunciado, pero si hablo de los vehículos en términos generales, no, porque cada vehículo consume de manera distinta, ¿no? De acuerdo al vehículo que es. Entonces, para ellos, este método debería ser abstracto, ¿sí? Y por lo tanto, ¿qué significa que sea abstracto? Que solamente lo pongo acá para dar a entender que todos los que sean vehículo
lo van a tener que redefinir, lo van a tener que implementar, ¿sí? Que todos los que sean vehículos lo van a tener que implementar sí o sí. Y por ende, si yo tengo en una clase un método que es abstracto, la clase tiene que ser abstracta también, ¿sí? ¿Qué trae como consecuencia eso? Como consecuencia trae que, primero, una clase abstracta es una clase común y corriente, ¿sí? Lo único es que no voy a poder crear instancias de tipo vehículo, es decir, yo no voy a poder hacer un new de vehículo. Sí voy a poder crear instancias de sus hijos. Voy a poder hacer un new de auto, voy a poder crear un camión, voy a poder hacer un new de camioneta, pero no voy a poder crear un vehículo, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, tiene sentido, porque vos en tu aplicación, en tu viaje, no decís uso un vehículo, ¿sí? Decís usé una camioneta, usé, ¿sí? Vos después, en ejecución, vas a trabajar con cosas concretas, con un vehículo en concreto. Por eso también tiene sentido ese abstract, ¿sí? Bien. Ahora bien, ya tenemos por un lado la ciudad, tenemos el combustible, ¿sí? Y fíjense que en la relación que hay entre combustible y vehículo, ¿sí? Es una relación del tipo tiene un. Fíjense que un vehículo, además de tener marca, además de tener patente, tiene combustible, tiene un atributo de tipo combustible. Entonces acá la relación sería de asociación, ¿sí? Una línea continua. ¿Okay? Mi grupo lo hizo perfecto a eso. Bien. O sea, como Grupo esta de acá, grupo como 1. que tiene destino y tiene Exactamente, origen. exactamente. Una línea continua. Unos Exactamente. genios los de la sala 1. Gracias, gracias, porque después de ver esto me da vergüenza mostrar el mío. No, Ahí. mostralo, lo tenés que mostrar, Ahí. Bárbara. Se parecen bastante, te digo. Combustible se llama ahí el campo. A ella lo que le faltó es cambiarlo de la clase abstracta, y no te faltó, y las relaciones con ciudad, eso es lo único que nos faltaba. Va de vehículo a combustible. Lo demás estaba perfecto. Ahí Acá combustible. Vos le pusiste combustible al campo, me parece. En minúscula. Ahí está. ¿Ves que vos le pusiste combustible al campo? Bien. Ahí Está te está bien. diciendo que en vehículo tenés un atributo combustible que es de tipo combustible. ¿Sí? Bien. Vamos No como despacito. objeto. O sea, ¿Cómo? siempre que pasa un atributo como objeto, la relación que va a tener con el objeto es de tener, Asociación. de Asociación. asociación. ¿Sí? Después vos podrías decir, uy, pero esta clase es un todo, la otra clase son las partes, podrías modelarlo como agregación o composición, qué sé yo, si querés agregar ese matiz, sino una simple asociación. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa con viaje? Vamos ahora a viaje. ¿Sí? Se dieron cuenta que la clase que empieza a trabajar con todos los objetos de las clases que ustedes crearon es viaje. Viaje es la que va a usar todo de alguna manera, ¿no? Entonces, un viaje tiene que tener sí o sí, ¿sí? Una porque me lo pide el enunciado, ¿no? Tiene que tener sí o sí la ciudad de donde voy, desde donde salgo, la ciudad donde voy, ¿sí? La ciudad de origen, la ciudad de destino, y como, a ver, si yo no hubiese modelado acá ciudad, y bueno, yo acá podría haber puesto ciudad de origen un string, por ejemplo, y ciudad de destino un string, podría haberlo hecho de esa manera. Pero como tengo una ciudad, entonces esos atributos son de tipo ciudad. ¿Sí? Además, la ciudad, el viaje, tiene que tener la distancia. ¿Sí? Un viaje tiene que tener la distancia. Y ya van a ver por qué. Esa distancia la puedo conocer o la puedo calcular, pero el viaje tiene que saber qué distancia le lleva a hacer esos dos, ese recorrido, ¿no? Ahora, el viaje también tiene el vehículo, ¿sí? Y como tengo una clase de vehículo, por eso digo que el viaje tiene un atributo vehículo de tipo vehículo. Ustedes saben que por haber implementado la herencia, yo después, en un atributo de tipo vehículo, puedo guardar cualquier tipo de vehículo. ¿Sí? Lo vimos la clase pasada. En una variable de un supertipo puedo guardar cualquier subtipo. O sea que yo en una variable de vehículo podría mandarle ahí al viaje un auto, un camión o una camioneta. ¿Sí? No le podría mandar un objeto de tipo vehículo. ¿Por qué? Un vehículo, no podría instanciar un vehículo y mandárselo. ¿Por qué razón? Porque es abstracta. Bien, ahí está la cosa.
Perfecto. Otro dato que tiene es la cantidad de peajes, ¿sí? Es medio improbable que alguno de ustedes haya modelado la clase peaje, porque no necesita, no les pide mucho dato del peaje, no necesitan saber en qué altura de la ruta está, en qué ruta, cuál era el costo, ¿no? No necesitan mucho dato, sino solamente necesitan saber la cantidad de peajes, ¿sí? Ahora bien, vieron que más abajo en el enunciado les habla de los constructores de viaje, ¿sí? Y ahí había que romperse la cabeza un poquito, porque me dice que como mínimo debería tener 2 constructores. Entonces, el enfoque que hicimos con los chicos, el análisis que hicimos fue lo siguiente. Supongamos que yo voy a hacer un viaje entre 2 ciudades que están en la misma ruta, ¿sí? Voy a hacer un viaje entre 2 ciudades que están sobre la misma ruta. ¿Qué datos necesitaría para armar el viaje? Y dijeron, bueno, si están en la misma ruta, el viaje sí o sí necesita saber las ciudades. Entonces necesitaría pasar de la ciudad de origen y la ciudad de destino, ¿sí? Un viaje también tiene como atributo la distancia, pero si están en la misma ruta, no se lo pasaría a la distancia. Yo después la puedo calcular de alguna manera, ¿sí? A la distancia, porque la ciudad tiene en qué ruta está y en qué kilómetro, ¿sí? Entonces, un constructor debería recibir para el viaje entre 2 puntos que estén en la misma ruta, necesitaría recibir solamente la ciudad de origen, la ciudad de destino, el vehículo en la que hizo ese viaje y la cantidad de peajes, nada más. Por eso es que los chicos modelaron un constructor, no se alcanza a ver, pero bueno, un constructor con todos los atributos menos la distancia, ¿sí? Y la otra pregunta fue, bueno, ¿qué pasa si las ciudades están en distancia, en rutas distintas? ¿Qué pasa si la ciudad, por ejemplo, de destino no está sobre la misma ruta que la de origen? Pero en ese caso, el enunciado dice que necesito conocer la distancia, ¿sí? Entonces, por eso es que modelaron un constructor ahora con todos los atributos, incluida la distancia, ¿sí? Con todos los atributos, incluida la distancia. Ahora bien, el viaje, dice, tiene estos métodos. Calcular distancia, calcular costo de peaje, calcular costo total, calcular costo de combustible, ¿sí? Entonces, fíjense que ustedes en el UML modelan qué es lo que tienen que hacer, pero no modelan cómo lo van a hacer, ¿sí? O sea que este modelo estaría reflejando lo que ustedes tienen que hacer. Acá hay una relación que también está... Justo iba a decir eso. Hay una asociación con vehículo, porque así como vehículo tenía combustible, también viaje tiene vehículo, ¿sí? ¿Saben si ustedes usan automáticamente el generador UML, se los ha interpretado como dependencia porque recibe como parámetro un vehículo, ¿sí? Por eso a lo mejor se los ha tomado. Pero ya ustedes saben que si hay un atributo, es más fuerte la asociación. A mí me gustaría que los otros de la otra sala compartan un segundo su versión, que se parece bastante, pero para que vean que llegaron a una solución parecida. Bien, bien. Ahí nomás, profe. Ahí pasamos. Quiero aclarar algunas cositas nada más. Y de paso voy a ir preguntando. ¿Cómo y cuándo usaría, o cómo haría el método calcular distancia? Y le voy a preguntar, a ver, levanten la mano, ¿sí? ¿Cómo implementarían ustedes el método calcular distancia? A ver. En términos generales, no me pongan, primero pondría un no sé qué cosa, así en términos generales, ¿cómo harían el calcular distancia? A ver, ¿quién se anima a explicarme cómo implementarían el método calcular distancia? Macarena. ¿Podés abrir el micrófono, Maca? No, profe. Bien, ahí Bárbara levantó la mano. A ver, Bárbara. Abra el micrófono. Bueno, yo haría como dijo Maca, haría dos versiones en realidad. Una que me restara la ciudad de origen menos la ciudad de destino, y la otra que me trajera directamente el kilómetro. O sea, así, explicado resumidamente. Bueno, pregunto. ¿Vos podrías tener en viaje 2 métodos calcular distancia? Sí, ¿por qué no? Si les cambia el nombre, sí.
Ah, bueno, pero fíjate que en el UML vos tenés que respetar lo que está modelado acá. Tenés un solo calcular distancia. ¿Sí? ¿Cómo Pero ese solucionarías no esto? es mío, sorry. Está bien, pero fíjate que a vos en el enunciado inclusive te dice que tenés que calcular distancia. Sí. ¿Sí? Tenés un calcular distancia. Ahora, ¿está bien? Vas por buen camino. Sí, hay dos versiones, ¿sí? Pero ¿cómo solucionarías eso con un solo método? ¿Qué pondrías adentro del método? ¿Cómo lo implementarías a eso? Estoy pensando. Eso, Macarena. Claro, sí. ¿Sí? O Con sea un que, if, es verdad. bien, o sea que dentro de calcular Vamos, Maca, distancia, estamos resincronizadas. bien, vos decís, dentro de calcular distancia, hay dos situaciones acá. Una, que ya tenga la distancia al vehículo, porque estaban en distinta ruta, y otra que no tenga la distancia, ¿no? Entonces, Sí. en el if ese, ¿qué evaluarías? Y evaluaría, yo así pensando en bruto, o sea, lo relacionaría con el tema ruta. Porque el ruta es el que a mí me dice qué método tengo que implementar. ¿De qué manera haces el cálculo, en realidad? Exacto. ¿Sí? Bueno, esa podría ser una versión, ¿sí? En el if, preguntar, si la ciudad de origen, ¿sí? De ciudad de origen, get ruta, ¿sí? Es igual a la ciudad de destino, get, punto equal, por ejemplo. Si las rutas de la ciudad de origen y la ciudad de destino son iguales, dijimos que no íbamos a ver código, así en términos generales, si las rutas son Sí. iguales, entonces el cálculo sería restando, ¿sí? Claro, Obteniendo el origen valor menos destino. absoluto, claro, Sí. obteniendo el valor absoluto de la resta entre la ciudad de origen y ciudad de destino. Eso sería uno. Y si no, ¿cuál es la distancia? Y si no, la distancia directamente. Si no, la Al distancia. kilómetro, no sé cómo lo pusieron ellos. Claro, ahí la distancia, ¿no? La distancia. Exacto. Sea como le hayas puesto el Distancia. atributo, la semántica es la Sí, distancia. sí. Bien, esa podría ser una implementación. ¿Sí? ¿A alguien se le ocurre otra? ¿Qué otra cosa podrían evaluar en el if? ¿Qué otra cosa les dice si están en la misma ruta o no? La cantidad de parámetros que recibe el constructor. No, porque vos no sabrías por código saber cuánto recibió. Los kilómetros. O sea, la distancia. ¿Sí? Se me ocurre a mí que otra forma de hacerlo sería, en lugar de evaluar si están en la misma ruta de ciudad, es evaluar el valor de distancia. Si están en la misma ruta, ¿qué va a valer distancia acá? 0. Nada, 0. 0. ¿Por qué? Y porque seguramente se construyó, si están en la misma ruta, se hizo un new de viaje, pasándole todos los datos menos la distancia, ¿no? Entonces esa Sí. podría ser también otra pista, que si la distancia es 0, es porque están en la misma ruta. Entonces ahí hago la resta del kilómetro de origen y kilómetro de destino, el valor absoluto de eso. ¿Se entiende? ¿Sí? Podría ser. Profe, no sé si está bien, lo que hice fue crear un booleano que están en la misma ruta y lo establezco en true o false dependiendo del constructor que se accede. Fíjate vos que si pones ese booleano, está bien. Mientras lo tengas en el UML, Sí, lo tengo. todo bien. Y ahora la pregunta es, ¿cuándo ese booleano se setea? ¿Cuándo le decís que están en la misma ruta? ¿Desde En los dónde das? constructores, En los constructores. Bien. dependiendo del constructor que se acceda, se pone en true o false. Se pone en true o false. Sí, estaría perfecto. ¿Sí? Ah, También podría ser. Pero vos fíjate que tendrías un dato redundante, ¿no? Porque vos sí, lo es cierto. mismo No lo lo había tendrías en pensado. distancia. ¿Sí? Lo mismo lo tendrías en distancia. ¿Sí? Ahora, otra cosa que puedo hacer, ¿sí? Es la siguiente. Es en el constructor, ¿sí? Si se construye un viaje pasando la distancia, bueno, ya seteo la distancia. Pero si se construye un viaje, si se construye un viaje, sin la distancia, que llame a este método calcular distancia y que haga la distancia entre dos ciudades de la misma ruta, se me ocurre. ¿Sí? Podría ser así. Pero bueno, tendrían una contra. Me parece que las opciones que eligieron primero están bien, con el if adentro. Bueno, Pero vamos ustedes a son re grosos, calcular costo de viaje. Yo los escucho y me quedo, ¿Eh? ustedes son muy grosos, yo los escucho y me quedo, Todo wow, esto nunca se me hubiese tampoco caído somos tan esa grosos. idea. Tampoco somos tan. Pero ¿qué pasa?
ustedes, ejercitando, fíjense que acá no estamos tocando código, ¿sí? No estamos diciendo cómo lo vamos a implementar en un lenguaje en particular, ¿sí? Estamos hablando en general lo que podríamos hacer computacionalmente, ¿sí? Con un algoritmo. Claro, Entonces, porque eso, para el caso, esto se podría implementar en cualquier tipo de lenguaje una vez que vos entiendas lo que querés hacer. tal cual, ¿sí? Esto se lo pasás a alguien que conozca de C#, que es un lenguaje orientado a objetos, lo puede implementar tranquilamente, ¿sí? Ahora, ¿cuál sería la lógica del calcular costo de peaje? Del calcular costo, Sí, de tendría que peaje. comprobar que el vehículo, ¿Sí? y según el vehículo, que sea en diferente cantidad el valor del peaje. Bien. O sea, ¿qué Y estructura, qué y estructura que de haya peajes, porque hay algunos Un lugares que if no hay. con el instance of para saber el vehículo que viene en el parámetro. en el parámetro? O sea, que por un lado necesitaría una selección, ¿sí? Un if, por ejemplo, una Sí. selección, para preguntar qué tipo de vehículo es, ¿sí? Eso me va a determinar el costo, porque vieron que los que son camiones y camionetas creo que pertenecen a una categoría y el auto a otra, o una cosa así. Entonces, bueno, pero yo con eso puedo saber qué vehículo es y ya saber a qué categoría pertenecen y lo multiplico por la cantidad de peajes. Bien. Ahora, Bárbara, si el peaje estuviera en cero, si no hubiese peajes, ¿sí? ¿Cuánto te va a dar el costo del combustible? El costo de peaje, perdón. Cero. Cero, Cero. profe. ¿Sí? Cero. Si no hay peajes, va a dar cero, porque a todo eso, ¿sí? Al costo, de acuerdo al vehículo, lo multiplicás por la cantidad de peajes. Y si la cantidad de peajes es cero, cero. Sí. ¿Sí? Estamos suponiendo que en este viaje todos los peajes cuestan lo mismo. ¿Sí? Para ahorrar complejidad, ¿no? Para cualquier vehículo, profe. Cara, para esas categorías de vehículo, en cualquier ruta que anden, cuestan lo mismo. Perfecto. ¿Sí? En la realidad no es así, ustedes saben, no sé si No, han viajado, pero no es así, pero bueno. Ahora, ¿cuál sería la implementación del calcular costo de combustible? Que también lo tiene viaje. primero evaluar qué vehículo es para saber el consumo. Pero si eso No, ya lo pero hay hiciste que saber aparte. qué tipo de combustible es, porque A cambia el ver, costo. ¿en dónde ustedes, de acuerdo al vehículo, hicieron el cálculo del consumo? ¿En dónde hicieron eso? En vehículo. En vehículo, ¿no? Puntualmente en cada uno de los vehículos, en los calcular costo de combustible de cada uno de los vehículos, hicieron eso. ¿Sí? Sí. Entonces, acá, en este método, ¿es necesario saber qué vehículo viene? ¿O directamente qué le puedo decir al vehículo que tengo? No, no es necesario saber qué vehículo. No es No. necesario saber. Directamente, ¿qué le harían al vehículo? ¿Qué le pedirían al vehículo? Ejecutas el método. Directamente, exactamente, le diría al vehículo, ¿sí? Calcular costo de combustible, ¿y qué le pasó? Porque los métodos La estos, distancia. Ah, no, el método de calcular distancia. le puedo pasar la distancia, exactamente, le puedo pasar la distancia, de alguna manera, ¿sí? De alguna manera le paso la distancia. O la que tengo acá, ¿sí? O lo que retorna el método calcular distancia, que sé que depende cómo lo implementé, siempre voy a tener una distancia. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Yo tengo que pasar una distancia. Ahora la pregunta, ¿cómo se llama esa técnica, ¿sí? Que el mensaje es el mismo. Al vehículo que viene, le llamo el método calcular distancia. Si el vehículo que viene, que tiene el viaje, es un auto, se va a ejecutar el calcular distancia del auto. Si lo que viene es un camión, se va a calcular el ejecutar distancia del camión. ¿Cómo se llama ese comportamiento? Que como digamos, es una consecuencia de haber implementado la herencia y la sobreescritura de métodos. Polimorfismo puede ser. Polimorfismo, exactamente. Entonces, ¿en dónde estoy implementando el polimorfismo? En el método calcular costo de combustible.
¿sí? Porque independientemente del vehículo que tenga el auto, del vehículo que tenga el viaje, él va a poder calcular el combustible. ¿Sí? Con una sola línea, nada más, el vehículo que venga, calcula el combustible. ¿Sí? Ese sería, o sea que la única línea que tendría acá el método calcular costo de combustible, ¿qué sería? Retornar la llamada del método de vehículo, del método calcular costo de combustible, al que le paso la distancia. Nada más. ¿Sí? La responsabilidad de hacer el cálculo del costo del combustible en base a la distancia es de cada uno de los vehículos. ¿Sí? De cada uno de los vehículos. ¿Sí? Bien. Algo que se nos chispoteó es que a este método le pusimos así, calcular costo de combustible, y coincide que tiene el mismo nombre que calcular costo de combustible en los vehículos, ¿sí? Pero este método, digamos por decirlo de alguna manera, está usando estos métodos de vehículos, ¿sí? No es un método, no hereda de vehículo, nada, porque no es una herencia, ¿sí? ¿Se entiende? Acá el método podría haberse llamado calcular costo de combustible del viaje, ¿sí? O calcular combustible del viaje, sí, podría haberse llamado, ¿sí? Se nos chispoteó a nosotros en el enunciado. Bien, ¿y el costo total? ¿Cómo sería la implementación en código del costo total? Prepárese el otro grupo para compartir, ¿eh? ¿Qué haría el calcular el costo total? ¿Cómo sería la implementación? Hay que sumar todos Los costos del combustible. Todos los métodos. costos. Todos los costos del viaje. ¿Y en qué? Claro. ¿Sí? El costo total tendría que devolver lo que gastó en todo el viaje. ¿Y en qué gasta en el viaje? El costo ¿Qué del produce? peaje, combustible. Bien, o sea que este método lo único que haría es llamar ¿a quién? A calcular costo de peaje, y a ese resultado, ¿qué tendría que hacer? Le sumamos El combustible. costo de Eh, combustible. le sumamos lo que devuelve este método, costo de combustible del vehículo, del viaje. ¿Se entiende? O sea, lo único que haría este método, calcular costo total, es sumar lo que devuelven los demás métodos, ¿sí? Que calculan costos, ¿sí? Los que hay gasto de dinero. ¿Sí? Bien. Ahora, no lo pide el práctico. No me dice, crea un viaje, probalo. ¿Sí? Eso no lo pusimos, me parece, ¿no? Entonces, él acá modeló, en el main, modeló una clase de test viaje que tiene el método main. ¿Sí? No le alcanzó a poner el nombre ahí. El método main. Entonces, ¿y qué relación tiene el main con todo lo demás? Fíjense que la clase test viaje no va a tener un atributo de tipo viaje o de tipo vehículo, los va a usar, ¿sí? Va a usar a todo eso, sería una dependencia. Entonces va a usar todos. Entonces, yo tendría que hacer una liñita de puntos con cada uno de ellos, ¿no? Una liñita de puntos, bueno, perdón, liñita guionada, flechita, con cada uno de ellos. Si no, hagan lo siguiente. ¿Cuál es la clase que engloba a todos? Ese viaje. A ver, descartando esta, ¿cuál es la clase que hace uso de todo lo demás? Viaje. El viaje. Entonces yo podría decir acá en test viaje, voy a usar test viaje. ¿Sí? Así no hacen un nido de flechas por ahí. ¿Se entiende? Va a haber un uso de esa clase. ¿Sí? Test viaje depende de viaje. ¿Sí? Acá está diciendo que test viaje no va a tener atributos, sino que dentro de su, bueno, como tiene su único método, que es el main, ahí es en donde va a hacer uso del viaje. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Y necesitaba los getter y setter, viaje y auto, camión, camioneta, porque decíamos que heredaban los atributos de vehículo, pero si los teníamos que poner igualmente en el control. Bueno, vamos al caso puntual de la herencia.
nosotros sabemos por teoría que las clases hijas van a heredar todo lo del padre, ¿no? Por lo tanto, estos vehículos que ustedes pusieron, ¿tienen atributos adicionales a los de vehículo? No. Bien. Entonces, bastaría con que yo ponga los getter y setter en vehículo, ¿se entiende? Bastaría que yo ponga los getter y setter en vehículo y ya los heredarían camioneta, auto y camión, ¿sí? Recuerden que siempre se hereda todo lo público y protegido. ¿Estamos? Es más, necesitarías los getter y setter en vehículo, porque como vos pusiste estos atributos como privados, desde auto vos no podrías acceder al combustible del vehículo porque es privado. ¿Sí? Ahí respondo a la pregunta que me hicieron hoy en el grupo. ¿Ya? El profe me dijo que los ponga como privados. Sí, está bien, los puedo poner como privados. No hay problema, respeto sí o sí el encapsulamiento, pero, ¿qué pasa? En la herencia yo no heredo lo privado, pero sí puedo acceder, la clase hija puede acceder a los atributos privados del padre a través de sus métodos públicos, por ejemplo, los getter y setter. ¿Sí? Si yo en vehículo solamente pongo los atributos, ¿sí? Y son privados, auto no los hereda, y tampoco los puede acceder porque en vehículo no puse métodos públicos para ver su estado. Ni get para saber qué tienen, ni set para poder cambiárselos. ¿Sí? Protegido, sí. ¿Estamos? Bien. Ok. Entonces, sí o sí, vehículo debería tener los getter y setter de sus atributos. Ahora, las otras clases también, porque si bien este proyecto puede escalar, por ahí no te dice cómo tenés que usar después el viaje, o cómo tenés que usar los autos. Por ahí te dice, che, bueno, a ver, bien, agregate un método en viaje que me diga la marca, modelo del auto, y cómo el viaje va a poder acceder a esos datos si están ocultos los atributos. También los necesita. O sea, no solamente para que los usen los hijos, sino que también otra clase desde afuera pueda, en algún momento, poder acceder a esos atributos que a vos te interesan que accedas, ¿sí? ¿Está? A ver, acá hay otra cosa. No es que a lo bruto le mando los getter y setter a todos. Tengo que pensar si me conviene a mí, ¿sí? Que desde afuera, ¿sí? Se puedan ver los atributos, el estado de los atributos, ¿sí? Pero más importante es si desde afuera se pueden cambiar, ¿sí? Si quiero que se accedan. O sea, no necesariamente porque tenga 5 atributos voy a tener un get y set para cada atributo, ¿sí? Lo más normal es que tenga todos los getter y setter, y por ahí de los métodos que me interesen que se puedan cambiar desde el exterior, y los otros atributos que no van a tener setter seguramente van a tener métodos, ¿sí? Que no van a ser setter, pero que van a cambiar el estado de esos atributos usando otra lógica, ¿sí? Algún proceso computacional. ¿Me pueden mostrar el otro grupo? Que Sí. se parece bastante, pero pueden achicar un poquito las clases. Bien, a ver. A ver, se parece bastante, te digo. No sé si completó Bárbaro lo que faltaba. A ver el otro grupo. Grande. Ves que te quedaron gorditas porque se pueden achicar esos cuadros. El viaje, el último, no lo conectaste con la ciudad. Te faltó eso. Que era cuando nos trajiste a la sala, le faltó conectar el viaje con la ciudad, con el vehículo. Bueno, le faltó eso. Bien, a ver, Ella tuvo que solapar ahí, porque le quedaron grandes. No sé, se pueden achicar, ahí estaba bien, la chica lo logró achicar, por más que tenían los mismos constructores que vos de largo. Ahí en el camión, el auto y la camioneta, podés achicarlos a los cuadritos. Acá está, tengo un lío de pantallas que no sé Claro, dónde está. yo pensé que ella no sé viendo... dónde está la cámara, yo estoy perdida. Le faltó conectar la ciudad, volver el vehículo abstracto, porque no lográbamos encontrar la forma. Pero Está si bien. yo lo Volverlo selecciono, abstracto. no Claro. me tira las propiedades. Acá al al costado, costado, a la allá. derecha. Acá, mira. A la derecha, viene en una barra lateral. Acá te lo estoy encerrando, mira. Tengo tanta Eso cosa. le faltó. Tenés la barra de zoom que te está Ahí molestando. está, ahí va, espera. Si te fijas, justo estaba por hacer ella la conexión de viaje ok. y ciudad, con doble flecha. Y la llevaron del grupo, ahí está. Tilda Abstract. abstract. Ajá. Ahí va. Pero vos fíjate que el método abstracto lo puso en cada una de las subclases, ¿sí? Porque sabía que era abstracto, pero bueno, sabían. ¿no? Bien. Bueno, acá lo que tampoco está implementado es el calcular costo de combustible en vehículo, ¿sí? O se ve ahí abajo. Sí, lo que pasa es que está todo medio...
Ah, bien, bien. Si no, tengo que Y achicar le faltaron la... agregar Está bien. en viaje los métodos, justo, bueno, se les acabó el tiempo. Está bien. Pero iban por el perfecto. mismo camino, digamos, bastante... Fíjense, claro, más allá de los nombres de los métodos o atributos o tipo de datos que decidieron ponerle a los atributos, fíjense que todos llegan a la conclusión de que necesitan un vehículo, necesitan clasificar los vehículos, necesitan sí o sí un viaje, necesitan una ciudad, por ejemplo, y un combustible. ¿Sí? Vieron que arriban a las clases, digamos que a las clases importantes, a las clases que pertenecen al ámbito del problema, las tienen. ¿Sí? Las clases que están dentro del alcance de lo que ustedes tienen que implementar, están. ¿Estamos? Incluso podrían no tener una ciudad, pero sí o sí necesita un combustible, porque te dice cómo lo tenés que usar, sí o sí tenés que tener un viaje. ¿Sí? Bien, Ya y conecta la ciudad. bien. Quiero hacerlo más chiquitito. Es muy Bueno, grande. acá aprovecho ahí, Bárbara, a mostrarles algo importante. Fíjense en esto. ¿Vieron O sea, cuando la ustedes... demora también se debió a que la herramienta la estaban aprendiendo a usar. Sí, Pero pero lo tal hacía. cual, tal cual, tal cual. Aprendo Inclusive por ahí bastante rápido hay igualmente. grupos en las que había chicos que recursaban, entonces como que por ahí ya este ejercicio lo habían hecho y nada. ¿Sí? Ya. Pero bueno, escuchen esto con atención. ¿Vieron que cuando ustedes dicen en una variable voy a guardar un número real, lo primero que se les ocurre es ponerle float? ¿Sí? ¿Está mal? No, está perfecto, no hay drama. Y digo, bueno, pongo float porque si bien tengo dos posibilidades de indicar que un número es real, con float o con doble, el float es el que ocupa menos espacio en memoria. Pero después, en el uso, tengo algunos inconvenientes. Por ejemplo, miren esto. Si yo declaro una variable de tipo float, ¿sí? Por ejemplo, no sé, altura, y le asigno, por ejemplo, 1.20, ¿sí? ¿Está? Esto no compila. ¿Por qué? Pero si yo le estoy poniendo un valor flotante a la altura, no compila porque por defecto un literal numérico de coma flotante es doble. ¿Sí? Es decir, que acá, para que esto compile, tendría que agregarle al final del 1.20 la letra F de flotante, ¿sí? O castear a float. Entonces, para ahorrar dolores de cabeza, si ustedes en una variable van a guardar un número real, en lugar de ponerle float, pónganle double, ¿sí? Directamente manéjenla como tipo doble. Se ahorran dolores de cabeza, ¿sí? Salvo que explícitamente el analista les diga, o el enunciado, háganlo con float, pero si no, para no trabarse. Bien. Me gustaría el grupo de la sala 2, ya porque vi que ya se habían adelantado con código inclusive, a echar un vistazo, o no sé si también lo tenés, Bárbara, el código, si lo tenés, bárbaro. No, todavía no Bien, tienen código. me interesaría ver vehículo, ¿sí? Para que vean ustedes cómo se pone como abstracto la clase y cómo se pone como abstracto un método. Y, por ejemplo, no sé, auto, ¿sí? Para que vean la implementación de la herencia acá. Ok. ¿Dejo de compartir y los dejo a los chicos? Bien, por favor, Bárbara, y anda completando lo tuyo, ¿sí? Que siga Sí. manteniendo tu estilo. Bien, no sé, o Jorge, creo que Jorge que había compartido el UML, tenía algo avanzado de código, si es tan amable. Yendo. ¿En vehículo? Sí, va bien, va bien. Fíjense, en vehículo, le erré el botón, fíjense que para decir que vehículo es una clase abstracta, ¿sí? Agregan la palabra clave abstract, ¿sí? Esto lo vieron también en Mookie, ¿sí? Abstract. Vehículo, mira, andate el UML tuyo, Facundo. Vos sos del grupo de... Mostrame el UML de tu vehículo. Tiene que haber una coincidencia. ¿Tenés el UML? ¿Te basaste en el UML de Jorge?
No. ¿En qué grupo Ahí estabas comparto. vos, Facundo? Yo estaba en otro grupo, pero yo ya lo tenía hecho antes de empezar a hacer la actividad. Claro, Facu estaba en nuestro grupo. Bueno, en vehículo había el modelado que tiene un constructor, entonces eso no lo estoy viendo acá. ¿Sí? En vehículo, ¿sí? Fíjate, otra cosa interesante, si vos creas un vehículo, ¿sí? Si vos Sí. creas un vehículo, ¿cómo al vehículo le pasás la marca, la patente y el combustible que tiene? Pero el abstracto también tiene que tener el constructor, no sabía. Claro, y sí. O sea, Es yo le más, hice el constructor directamente en los otros. sí, podría ser, pero ¿qué pasa? A ver, no O sea, es tiene razón, es para definir cómo va a ser el constructor de los hijos. exactamente. Entiendo. Sí, señor. O sea que acá tendría que generar el constructor y ponerle las Ahí, 3 cosas. exactamente. Lo que vos tenías ahí, el constructor lo tenés acá en la superclase, ¿no? Entonces vos decís, Así sería. porque esos datos son de vehículo, exactamente. Esto es de vehículo. Y Bien. ahora este me dice algo. Sí, sí, pero pará un ratito, volvete otra vez al otro, Sí, sí. por el favor. Vos tenés vehículo, perfecto, tiene su constructor, y acá está el método tuyo, calcular costo de combustible. Este método, como a vos te interesa que este método se vea siempre, ¿sí? Sí. No solamente que se herede, sino que siempre lo puedan usar, ¿estamos? Lo Este es pongo público. público. Esto es público, ¿sí? Porque si no también lo estarías encapsulando, ¿sí? No es Entiendo. tan grave como un privado, pero si después moves esto a otro paquete, desde afuera no van a poder Entiendo. usar el método. Perfecto. Bien. ¿Cómo digo que un método es público, un método es abstracto? Bueno, poniendo la palabra abstract, ¿sí? Y fíjense que después de la definición del método, de la firma del método, ¿sí? No lleva ni siquiera llaves vacías, ¿sí? No lleva llaves vacías. Termina en un punto y comas, ¿sí? No tiene Tira error si le implementación. pones la llave. Exactamente, porque decimos que no tendría implementación, ¿sí? Por eso es que no tiene que tener ni siquiera llaves vacías. Perfecto. Vamos ahora a la clase auto, por ejemplo, de Facu. Bien. Nuestro auto extiende de vehículo. Bien. Tiene un constructor. Y la forma de pasarle acá los datos al padre sería con el super. Súper. ¿Sí? Exactamente. Y ahí así le pasas la marca. En este caso no tuviste Yo el drama. automático te agrega directamente el super también. Cuando haces Exactamente. Genial. Punto y coma. Después del paréntesis. ¿Por qué te compilaba, si vos lo ponías así con dis, punto, por qué te compilaba? Porque como vos en vehículo habías puesto los atributos como privados, ¿sí? Los heredó auto y estaba bien, como lo habías hecho, ¿no? Entiendo. ¿Estamos? Aunque la buena práctica es, bueno, si Usa el estos súper. datos van para Bien. el padre, sí señor. Perfecto. El auto tiene calcular costo, perfecto, recibe la distancia y él dice, bueno, como estoy en el auto, él calcula el costo, ¿sí? La distancia dividido 100 por el consumo, ¿cómo es? Yo sé que cada 100 kilómetros, Sí. ¿no? Consume, espera que quiero escribirlo así. Cada 100 kilómetros consume 7 litros el auto, ¿no? Eso es lo que Sí. sabemos. Cada Sí. 100 kilómetros, 7 litros. Ahora, para esa distancia que recibís por parámetro, sería el X, tu incógnita, ¿no? Sí. Y aplicando regla de 3 simple, ¿qué haces? Sería distancia por 7, ¿no? Dividido 100. Esa sería tu fórmula. Sí. Distancia Bueno, por 7 dividido 100. sería lo mismo, pero está bien. ¿Está bien, está bien, está bien? Está bien. Distancia por 7, Distancia por 7, 7 por distancia dividido 100. Bueno, lo pongo al eso a revés, vos si te quieren. da, Claro. eso te da a vos el consumo, ¿no? Sí. El consumo. Bien. Si a eso, ¿qué haces? Lo Lo multiplicás multiplico. al resultado de eso, ahí te va a multiplicar el 100. Vos decís, ese es el consumo. Como todos tienen el mismo orden de prioridad, te va a ir resolviendo de izquierda a derecha. Entonces, Entiendo. puedes decir, bueno, primero, ahí obtengo el consumo, ¿sí? Que es la distancia por 7 dividido 100. A eso lo multiplico por el precio del combustible. ¿Y quién tiene el precio del combustible? Y lo tiene La clase combustible. combustible.
Bien. ¿Estamos? A él, el encapsulamiento, ¿sí? En los atributos. Fíjate que como combustible, ¿sí? No es madre de nadie, no va a ser una superclase, ocultalos, privados, con él. ¿Sí? Ahora fíjate que te pasó un vehículo. Yo para hacerte renegar. Ahora tengo que con el setter, ahí el getter. Claro, exactamente. Generarle los getter y setter. ¿Sí? Usen los modificadores de acceso. Para las clases que son hijas, perdón, que son clases padres, las superclases, pueden usar el privado o protegido. Pero para las clases que no son supertipos, ¿sí? Encapsúlenlos con privados, ¿sí? Ahí está. Entonces, él desde vehículo, la forma que tiene de poder saber el precio, en este caso, del combustible, es con el get. ¿Sí? En auto. Bien. ¿Sí? A través del atributo, y vos decís, sí, combustible, ¿de dónde saca combustible si el auto no lo tiene? ¿Cómo que no lo tiene? Lo tiene porque lo heredó de vehículo. ¿Sí? Sí. Y mira, Pablo, Facu, andate a vehículo para mostrar algo nada más. ¿Sí? Así como le quedó, está perfecto. Supongamos que él dice, no, yo lo voy a poner como privado a los atributos. Poneros como privado, por favor. ¿Sí? Fíjate qué pasa. Ahora no los hereda. Auto no los entonces, hereda, ¿sí? Pero los puede acceder, ¿sí? Lo puede acceder a través de sus métodos públicos. O sea que él acá, para acceder al vehículo, tendría que poner get combustible. ¿Sí? En lugar de... Es que no puede acceder al atributo combustible. ¿Sí? Para acceder tendría que usar el get de combustible. ¿Cómo? Get combustible. O sea, pero get de combustible ¿de Get quién? ¿Del combustible. padre? De auto. Auto heredó el get combustible, lo podés usar como propio. Así como recién heredó los atributos, cuando los tenías como protegidos, ahora como los pusiste como privado los atributos, no heredó el combustible. Sí. Pero sí heredó, pero a ver, pará, que te faltó algo. Claro, hacerle los getter y setter para que puedan. A la clase abstracta también tiene que tener setter y getter. Es una clase común y corriente. Puede tener los constructor, métodos con implementación. No necesariamente los métodos tienen que ser todos abstractos. ¿Sí? Claro, con Setter que haya también un se los método da. abstracto ya está. Con Hacéselo que de haya un todo, ya método que abstracto, está. la clase es abstracta. Claro. Fíjate ahí, Facu, ahora que en auto la única forma que tendrías es hacerlo a través del get. ¿Y qué sería this? Sí. Podés poner this, si no, no hace falta. Get combustible. Mira, no sabía eso. ¿Tá? Entonces, eso es lo que les quería explicar. Que yo puedo, en la clase padre, poner los atributos como privados. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Las clases hijas no heredan lo privado. La única forma que tiene el hijo de poder acceder a lo privado del padre es a través de métodos públicos que tenga el padre. Por ejemplo, de los getter y setter. ¿Sí? Si no quiero complicarme la vida de esa manera, bueno, lo que puedo hacer es poner a los atributos como protegidos, ¿sí? Entonces yo desde el hijo los puedo acceder directamente. Pero también tienen que poner los getter y setter, ¿sí? O sea, por más que en el padre, ahí Facu, supongamos, andate arriba, Facu. Supongamos que él dice, no, los voy a poner como protegidos. Bueno, ponerlos como protegidos, pero lo mismo tienen que estar los getter y setter, porque el protegido también encapsula, ¿sí? Entiendo. Entonces, él ahora, desde auto, puede acceder al combustible de dos formas, o mencionando combustible o con el get combustible. ¿Sí? Él puede poner, acceder al combustible del auto, del vehículo, perdón, del auto, exactamente, de cualquiera de las dos maneras. Vuelvo a repetir, si vieron el video de la clase del martes, ¿sí? Se dan cuenta que ustedes acá no están notando diferencia entre el protegido y el público, si se quiere, porque a todas las clases las tenemos metidas en el mismo paquete. ¿Sí? Como a todas las clases están en el mismo paquete, el grado de visibilidad del público y el protegido es el mismo. ¿Sí?
Ya después vamos a ir complicando la cosa de separar las clases en paquetes. Entonces, ahí Claro, porque el protegido puede entrar desde otro paquete, ¿verdad? no. Desde otro paquete no se ¿O ve. no era así? No se ve. Solamente pasa el paquete a través de la herencia. Ah, eso, a través de la Sí. herencia. Pero bueno, Sí. todo eso Profe, que ¿y acá estamos hablando, cuál sería óptimo usar? O sea, ¿así con el atributo o con el getter? ¿y a vos qué te resulta más cómodo? Y a Supongamos mí me que, resulta más cómodo este, pero no y sé bueno, cuál. así, está bien. Ah, bueno, ¿está bien? Perfecto. Exactamente. Cualquiera de las dos formas es buena práctica. Bien, ¿Sí? gracias. De nada. Bueno, chicos. Estamos